Espacio patrocinado por Power Phaser de Leovet, el único repelente 100% eficaz contra todo tipo de insectos. Leovet funciona. Queda exactamente una semana para que los veterinarios de toda España se manifiesten en Madrid para exigir que se les reconozca como profesionales sanitarios y para reivindicar ante las administraciones el papel que ejercen en materia de salud pública. La manifestación tendrá lugar el próximo 3 de abril, transcurriendo desde la madrileña Puerta del Sol hasta el Ministerio de Sanidad. Se trata de una movilización que también respaldan los veterinarios de caballos. Hace un par de semanas en estos micrófonos, Juan Antonio de Luque y Miguel Llorca Mirabet, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga y presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas de Equidos en España, respectivamente, ya explicaron las causas por las que respaldaban esta movilización nacional de la profesión veterinaria, pero dada la importancia del trabajo que realizan los veterinarios, consideramos que es necesario incidir en sus reclamaciones y volver a darles voz. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo con Antonio Cruz, que es cirujano y especialista en medicina deportiva y rehabilitación, y además es el representante nacional del Consejo de Europa de Especialidades Veterinarias, siendo el único especialista dual en medicina deportiva y cirugía, y uno de los veterinarios más cualificados que tenemos en España, que reparte su labor entre nuestro país y la Universidad Alemana de Gießen, al norte de Frankfurt. Antonio, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes, Inma. Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte. Bueno, Antonio, son varios los caballos de batalla que reclamáis los veterinarios a nivel general y que se van a plasmar en esa manifestación, como que se os permita dispensar medicamentos para dar continuidad a los tratamientos, que se pueda tratar adecuadamente a los pacientes o que se reduzca ese IVA a todos los productos y servicios veterinarios, puesto que vuestros servicios están gravados con un tipo impositivo de lujo del 21%, pero el principal asunto que pedís los veterinarios ecuestres tiene que ver, Antonio, con la especialización. Sí, bueno, yo no sé si es el principal. Yo creo que hay muchos asuntos que son muy importantes y realmente están todos más o menos al mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Lo que reclama la profesión en general, especialmente también en el área de caballos, es que haya una estructuración de la formación de posgrado en veterinaria, ¿no? Uh-huh. Como existe en la profesión médica. Esto, además, es muy común en Europa. Hay unos colegios europeos de especialidades que ya han desarrollado programas formativos y de los cuales, pues, ya somos muchos españoles, más de 300, los cuales tenemos esta diplomatura obtenida al máximo nivel de entrenamiento y de especialización. Por tanto, es una de las reivindicaciones y de las reclamaciones de la profesión que exista un reconocimiento oficial y una estructura de posgrado que permita al veterinario español hacer un programa formativo en territorio nacional y que esté reconocido a nivel oficial y a nivel profesional, por supuesto. Claro, lo que tú dices es muy importante, eso, que se reconozca esa especialización y la oficialidad del veterinario. Básicamente, Antonio, para evitar el intrusismo, se quejaban tus colegas, Juan Antonio de Luque y Miguel Llorca, de que sobre todo ese intrusismo se produce tiene que ver con los fisioterapeutas, que ejercen en muchos casos sin título. Yo creo que el intrusismo siempre va a existir, realmente, pero la mejor forma de luchar contra él es ocupar todos los campos con gente bien preparada y gente especializada y sobre todo con una estructura profesional firme y que el propietario tenga conocimiento de esta estructura profesional y sepa a quién llama y por qué lo llama. Uh-huh. Al final, el establecimiento de especialidades responde a una necesidad del mercado y sobre todo a una protección del usuario, del consumidor y, por supuesto, al bienestar animal y a la protección del animal que estamos tratando. En la especie equina es de particular importancia porque pensamos que hay un mayor índice de intrusismo o de abuso y a día de hoy, pues la verdad es que los veterinarios estamos bastante desprotegidos contra esto, ¿no? Y es una de nuestras reivindicaciones, es que el gobierno se ponga manos a la obra para reconocer un programa de especialización y realmente es un programa de especialización que ya existe en Europa, a nivel europeo, que está reconocido en muchísimos países y que realmente sería conceptualmente muy fácil de implementar en España. No tenemos por qué reinventar absolutamente nada porque los programas ya están diseñados, ya están hechos y, como he dicho,
somos en torno a más de 300 especialistas en las 27 especialidades veterinarias que existen a día de hoy. Bueno, tú dices que se reconozca, pero el Consejo de Estado sí que ha reconocido la competencia exclusiva de la veterinaria, por ejemplo, en ese campo, en el campo de la fisioterapia equina. Dice que el desempeño de esa fisioterapia está reservado a quienes se encuentran en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de veterinario. El reglamento de la Real Federación, en vigor desde marzo del 2021, recogiendo precisamente las conclusiones de ese dictamen del Consejo de Estado, también dice algo más o menos lo mismo. Dice, al referirse a las terapias físicas aplicables a los caballos de competición, entre las que están la fisioterapia, la acupresión, masaje de los puntos de dolor, osteopatía, quiropraxia, manipulación. Dice claramente que esas terapias pueden únicamente ser realizadas por veterinarios terapeutas con formación acreditada y entrenamiento específico. ¿Por qué en España, entonces, está la situación tan mal, mientras que en Europa no sucede esto? Si está regulado y lo recoge la Real Federación, ¿es que la FEI no se hace cargo o cómo es esto? Bueno, en Europa sí que existe y quiero decir que en España realmente estamos siendo pioneros a la hora de luchar contra esto. Y bueno, tiene bastantes razones históricas, ¿no? Por tradición, etcétera, etcétera, pero no hemos de olvidar que la fisioterapia en veterinaria se lleva practicando desde hace más de 100 años, ¿no? Y la llevan haciendo los veterinarios, precisamente. Ahora parece que ha habido este resurgir, pero es porque con la implantación y el progreso de la especialidad de medicina deportiva y rehabilitación, pues obviamente se abre un campo y se potencia un campo que ya existía. Con relación al dictamen del Consejo de Estado, por supuesto, es un órgano, quiero decir que legalmente, aunque no sea vinculante, tiene muchísimo peso y creo que cuando lo lees, pues queda muy claro a quién pertenece esta competencia. Así se ha hecho eco la Real Federación Española de Hípica y estamos en diálogo con la FEI para que la FEI también lo reconozca así en territorio nacional. Esto es, obviamente, durante las competiciones. La gente esto lo tiene que saber también. Uh-huh. Durante los periodos de no competición, pues seguimos teniendo esa desprotección desde el punto de vista legal, y es algo que la Asociación de Veterinarios Especialistas de Equidos en España ha estado luchando y ha estado tratando de proteger en los últimos años. Y claro, es de destacar la labor que ha venido realizando la asociación y que creo que al final va a poner un poco de orden en toda esta batalla legal, ¿no? Pero es así, efectivamente. Tú hablas de la competición, Antonio, y es que el asunto del intrusismo es tan grave que en los pasados Juegos de Tokio, al parecer, un fisioterapeuta de Humana estuvo tratando a los caballos. Esta es una noticia que se publicó en diferentes medios y que además levantó ampollas en la profesión porque era darles difusión y quitar su hueco a los veterinarios. Entonces, si una competición tan gorda como unos Juegos Olímpicos sucede esto, pues hombre. Sí, yo quiero decir que no se puede ignorar un dictamen del Consejo de Estado, ¿no? Que obviamente no está vertiendo una opinión de forma baladí, ¿no? Sino que lo está haciendo con todas las consideraciones en mente, ¿no? Y es digna de ser respetada y escuchada. Ahora bien, desde el punto de vista legal, estamos todavía a la espera de que haya un dictamen y que lo que ha dicho el Consejo de Estado sea legalidad vigente. Uh-huh. Entonces estamos esperando la resolución de varios procesos de litigio que correntemente están bajo estudio y esperaremos, pero las normativas, la ley es muy clara a la hora de definir a quién le pertenece el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad animal. Uh-huh. Sea del aparato musculoesquelético, sea una enfermedad infecciosa, sea lo que sea, esto es competencia única y exclusivamente del veterinario. Claro, es que, Antonio, el intrusismo no se da solamente en fisioterapia o en rehabilitación, es que se han dado casos de falsos profesionales que diagnostican, que vacunan, que incluso llegan a realizar operaciones quirúrgicas careciendo de titulación. Y el intrusismo está tipificado. Al final, estos delitos de intrusismo
el artículo penal lo recoge en su artículo 403. El Código Penal prevé penas y sanciones para quienes ejerzan actos propios de una determinada profesión sin poseer el título académico expedido o reconocido en España para ello. Entonces, ¿cómo es posible que en la profesión se siga dando, en la profesión de la veterinaria? Bueno, a ver, esto se viene persiguiendo y bueno, ya hay dictámenes y condenas en firme, ¿no? Por intrusismo en otras áreas. Por eso he dicho al principio que el intrusismo nunca va a desaparecer. Pues bueno, es un acto delictivo y por tanto pues la autoridad competente lo tendrá que perseguir, ¿no? Al final, bueno, es la responsabilidad del propietario del animal, en este caso el propietario del caballo, saber a quién llama y por qué lo llama, ¿no? Pero que sepan que están incurriendo en un acto delictivo, por supuesto, y así está recogido en la ley y así está perseguido y castigado. Claro. Bueno, lo grave del tema del intrusismo profesional además es que puede conllevar, además de unas consecuencias súper negativas para el bienestar y la sanidad animal, es que puede acarrear el desprestigio de la profesión. Tú me decías ayer, Antonio, que los especialistas europeos ya no quieren venir a España. Bueno, no es que no quieran venir, sino que el mercado en otras zonas de Europa, en otras zonas a nivel mundial, pues está más desarrollado y hay mayores posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Las cosas son así. No es que tenga el intrusismo la culpa de todo esto, sino como la tiene, pues un poco la falta de estructuración a nivel profesional. Lo que es importante es que el público y el consumidor, que al final es soberano, porque es él o ella el que elige a qué persona va a llamar y a quién va a pagar por esos servicios, que conozca bueno, cuál es la situación actual y que sepa cuál es la estructura veterinaria a nivel profesional. Para ello tenemos que tener una estructura veterinaria a nivel profesional que permita al propietario elegir de una forma educada y que no que no haya una falta de información o que no haya una falta de estructura para que se convierta en una área de competitividad profesional completamente desestructurada, ¿no? Lo que la profesión quiere es que haya una estructura profesional de posgrado y que haya una escala de progreso en el cual un veterinario recién graduado pueda mirar al futuro y pueda decir, bueno, pues yo me quiero especializar o no me quiero especializar, quiero ser veterinario generalista o quiero tener un nivel de especialización intermedia, etcétera, para satisfacer pues no solamente los deseos personales profesionales, sino también las necesidades de un mercado. Entonces, en el momento que eso esté estructurado, que esté implantado, etcétera, el propietario debería de tener esa información para decir, no, es que yo necesito acudir a un cirujano, a un especialista en medicina deportiva, o yo necesito a mi veterinario generalista, que es el que me viene a casa y me hace toda la labor pues de vacunaciones, de desparasitaciones, de medicina general, prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Que es lo que sucede en pues la mayor parte de Europa y, por supuesto, en toda Norteamérica, ¿no? Que ya van bastante más avanzados que nosotros. Claro, es que en definitiva de lo que se trata, como tú dices, es de proteger al consumidor y para eso es necesario que se sepa lo que es un especialista. Pero, ¿cómo lucha un propietario de un caballo contra ese engaño, contra un individuo que se presente ejerciendo como veterinario cuando en realidad no lo es? Ya sé que es necesario el título, pero es que en muchas ocasiones pues se engaña también en esto y quizá pueda ser también por ese IVA del 21% que puede influir que se recurra a servicios más baratos. No lo sé, pregunto, Antonio. Bueno, yo creo que la competencia a nivel de precios es parte de un libre mercado. Sí. Y, por supuesto, nosotros somos parte de ese libre mercado y la gente tiene derecho a decidir, pero lo importante es que tenga derecho a decidir desde una forma de vista educada e informada. Parte de esa responsabilidad también recae en el propietario de educarse e informarse. Para ello, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidus, pues a través de su página web, también explica la información acerca de esto, pero la otra parte es exigir a la persona a la cual llamas, bueno, cuáles son tus cualificaciones, tu trayectoria profesional, etcétera, etcétera. No es diferente que si yo tengo un problema cardíaco, yo no voy a ir a una persona al primero que se me ponga en medio, ¿no? Yo voy a exigir cuáles son las titulaciones y cualificaciones. Lo que pasa que
para cuando un médico, por ejemplo, se pone el título cardiólogo, Sí. Ahí ya hay una regulación que le permite que se pueda y tenga la legalidad de ponerse el título de cardiólogo. En veterinaria eso no existe. Entonces alguien puede, digamos, formarse de una forma, digamos, leve, por decirlo de alguna manera, Sí. y ponerse un título de especialista. Entonces, es que en España se confunde un poco la terminología de especialista con dedicado a. Y son dos cosas un poco diferentes. Esto, en la terminología hay que ser bastante claros y en la semántica para entender que una cosa es que te dediques exclusivamente a hacer algo y otra cosa es que tú seas especialista, porque el término especialista ya lleva, o debería llevar ya, debería conllevar una formación específica, especializada, con unos programas muy homogéneos, muy controlados, muy auditados, que es lo que ofrecen todos los colegios europeos de las especialidades a través de sus programas de residencia. Son programas de 3 años a los cuales se accede de forma competitiva, es decir, no todo el mundo accede al programa, tienes que competir por una plaza y a partir de ahí y con un par de años de internado previo, pues entras en un programa formativo exclusivamente de esa especialidad bajo otros especialistas y el programa está regulado, como he dicho, homogeneizado y auditado por los colegios de especialidad correspondientes. O sea, que está muy estructurado esa formación. No es una formación que te hagas de fines de semana, un curso aquí, un curso allá, sino que es una formación muy estructurada. Ojo, yo no quiero denostar toda formación, porque toda formación es válida, pero sí que es cierto que para imprimir un sello de calidad en un tipo de formación determinada, debe de existir precisamente ese control de calidad y ese control de esa docencia y de ese entrenamiento para que la persona que salga con ese título de diplomado especialista, que existe a nivel europeo, tenga los mínimos conocimientos para darle al público las garantías de que realmente sus conocimientos están a ese nivel. Al final no es más que un sello de un control de calidad para proteger a nuestros pacientes y para proteger al público, al consumidor. Claro. Esto es así. Entonces, lo que nosotros reclamamos es que este proceso se pueda implementar en España de una forma rápida, porque llevamos ya muchos años de retraso en este tema. ¿Y a quién corresponde implementar ese proceso? ¿A quién corresponde establecer esas especialidades y ese control de los profesionales? ¿Al gobierno? ¿A quién corresponde? Bueno, pues hay dos vías. Una es la vía oficial, sí. Y otra es la vía profesional, por decirlo de alguna manera. La vía profesional le corresponde al Consejo General de Colegios Veterinarios de España y la vía oficial, para darle esa oficialidad, pues le corresponde a esas ciudades a nivel ministerial. Sí. Sí que es cierto, nosotros somos profesionales sanitarios, que es otra de nuestras reivindicaciones, sí. y como profesionales sanitarios, bajo el Ministerio de Sanidad, queremos ser tratados al igual que el resto de profesiones sanitarias, claro. Lo cual a día de hoy esto no está sucediendo. Y como parte de ser profesiones sanitarias, nosotros demandamos también la implementación de un programa y una estructura de formación de especialidades, pues como pueda existir en la profesión humana donde existe el MIR. Pues bueno, en veterinaria sería el VIR, ¿no? Sería un veterinario interno residente que está dentro de un programa formativo dentro de esa especialidad, no solo salud pública, sino pueden ser otras especialidades veterinarias. No hemos de olvidar que el veterinario muchas veces o siempre es la persona que está en mejor posición de detectar, pues como el canario en la mina, ¿no? De detectar enfermedades infectocontagiosas que puedan entrar desde otros países o desde el extranjero, y son los que están en primera línea de batalla. Es decir, ahora mismo que están viniendo pues muchos refugiados de Ucrania con sus animales, etcétera, Ucrania es endémica de rabia. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a diagnosticar esos casos si ocurriesen? Va a ser un veterinario clínico, es decir, va a ser una persona en su clínica que va a detectar y va a decir, hombre, este perro tiene unos síntomas compatibles con rabia, ¿no? Entonces, no solamente hay una relevancia del veterinario en salud pública, veterinarios de salud pública, ¿no? Es que el veterinario a todos sus niveles realiza una actividad y una actividad profesional
que es relevante para el conjunto de la salud de la sociedad. Y esto se engloba dentro del término de una salud, de One Health, ¿no? Tan manido ahora, pero que ya lleva circulando desde el siglo pasado, ya varias décadas, que es que estamos todos bajo el mismo paraguas, no se pueden hacer diferenciaciones. Entonces, el veterinario es parte fundamental de esa estructura y de ese sistema de alerta y de ese sistema de protección de la salud de toda la sociedad. Claro, es que la salud de las personas está irremediablemente unida, ligada a la del mundo animal, Antonio. Eso es una realidad como un piano. Eso no se puede negar en ningún caso. Lo extraño es que este caballo de batalla que lleváis peleando ya varios años sea una cosa en la que no se os hace caso, porque esta ya es la segunda manifestación de veterinarios para reclamar estas cosas. Claro. Bueno, los veterinarios tradicionalmente somos una profesión puramente vocacional, esto hay que decirlo también. Nunca hemos sabido realmente comunicar muy bien todas nuestro trabajo, nuestras luchas diarias, lo que nosotros hacemos, y informar al público de todo esto. La verdad es que no creo que hayamos sido muy buenos políticos a la hora de hacer todas estas comunicaciones. Entonces hemos pasado desapercibidos, por decirlo de alguna manera, porque nuestro foco principal siempre ha sido nuestro trabajo y cuidar de los animales. Pero esto también es necesario comunicarlo a la sociedad para que la sociedad nos reconozca en nuestra justa medida. Y creo que ha llegado ya un momento donde la profesión está muy cansada, ¿no? de ser ninguneada y de no ser involucrada en las decisiones de alto calado y de ser considerados pues profesionales sanitarios tal y como dice la ley. Ya. Bueno, es que al hilo de lo que tú dices es necesario eso, concienciar a la ciudadanía para que acuda a profesionales reales, para que comprenda el perjuicio que supone el ejercicio de una profesión como es la veterinaria por un personal no cualificado, que no se os dé vuestro sitio. Pero a lo mejor quizás para esto había que imponer sanciones legales que fueran, yo que sé, un poquito más fuertes, más contundentes cuando se localiza a una persona que está ejerciendo la profesión sin serlo. No lo sé, es una posibilidad quizás, Antonio. Bueno, esto ya entra dentro de un marco legal y para que eso sucediese, pues habría que crear este marco legal y esas condiciones, ¿no? Al final es cuestión de sentarse a la mesa todos los involucrados, todas las partes, y llegar a unos acuerdos que puedan proteger y defender a la veterinaria como profesión y al veterinario como profesional, sí, que a fin de cuentas es defender a la sociedad. Porque si existe una profesión veterinaria fuerte, sana y con veterinarios que están dignificados al realizar su profesión y que no se tengan que marchar de España, como se están marchando muchos a ejercer fuera, sí, que es otra de las tragedias que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pues yo creo que la sociedad tendría una salud más firme y una estructura más firme, no cabe duda. Y tú que trabajas en España y que trabajas también en Alemania, has trabajado en muchos puntos del planeta, ¿cómo ves? ¿Qué posible solución? ¿Le ves una solución fácil? ¿Crees que va a ser posible? Bueno, yo creo que el tema es complejo porque hay muchas partes involucradas, quizás demasiados intereses, pero yo creo que si hay voluntad de todas las partes sería razonablemente sencillo, pero tiene que existir esa voluntad, porque al final yo siempre digo que el cambio no viene del cielo, ¿no? O sea, el cambio lo ejecutan personas, nombres y apellidos, que son individuos que se sientan a la mesa a negociar, sí, y que en ellos está el poder de realizar esos cambios y la voluntad de hacerlos, ¿no? Y al final no hay ninguna magia, no hay ningún secreto, es sencillamente que haya una voluntad de cambio y una voluntad de hacer las cosas como se deben de hacer, y la profesión veterinaria ya está en un punto donde realmente ya no puede aguantar más, ¿no? Porque toda esa desestructuración que existe pues conlleva a mucha intranquilidad profesional, desasosiego. Claro. La gente joven se gradúa y está muy desorientada. Claro. En fin, no hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces esto no genera un caldo de cultivo para que haya un progreso profesional, un avance profesional. Entonces
yo me fui de España con 22 años, volví con 51 Sí. y he vivido, pues he trabajado en 7 universidades diferentes, en 5 países diferentes. He vivido la universidad y la profesión veterinaria desde el aspecto universitario y desde el aspecto privado, en unos sistemas con una estructuración pues existente, ya no voy a decir muchísimo mejor, sino sencillamente existente, donde le dan al profesional una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de progreso y desarrollo y sobre todo una posibilidad de quedarse en tu país, sin tener que estar perdiendo capital intelectual a otras zonas de Europa o del mundo. Y todos los diplomados que existen, que están fuera de España, realmente deberían de tener cabida en nuestro país, pero a día de hoy no, esa cabida no existe. Bueno, pues está más que claro que la profesión veterinaria es la única legalmente facultada y profesionalmente capacitada para velar por la salud y el bienestar de los animales, extendiendo esa competencia a todos los ámbitos de la medicina animal, incluyendo, por supuesto, esa fisioterapia, y eso es algo que afecta, evidentemente, a la sociedad en conjunto. Antonio Cruz, cirujano y especialista en medicina deportiva y rehabilitación, representante nacional del Consejo Europeo de Especialidades Veterinarias. Muchas gracias, Antonio, por aportarnos toda esta información. Ojalá que con esta manifestación se consiga algo que se traduzca en velar por el buen desarrollo de vuestra profesión tan importante, como decimos, no solo en el ámbito animal, porque la salud de las personas, pues eso lógicamente está ligada a la de los animales. Te agradezco esta información y tu presencia aquí en Rienda Suelta, Antonio. Pues muchas gracias, Inma. Yo solamente quiero decir que el día 3 de abril a las 12:30 en la Puerta del Sol sí, señor, nos concentraremos los veterinarios, que somos gente súper maja y además muy pacífica, que todo el público, veterinario o no, que se quiera unir a esas reivindicaciones, por supuesto que está bienvenido, y que os animo a asistir a Madrid y apoyar a una profesión tan bonita y tan útil para la sociedad como es la veterinaria. Sí, señor. 3 de abril, 12 horas en la Puerta del Sol. Manifestación a favor de los veterinarios, porque sois veterinarios y sois sanitarios. Antonio, un abrazo grande. Muchas gracias, Inma. ¿Quieres proteger a tu caballo de todo tipo de insectos? Utiliza Power Phaser de Leovet y aleja mosquitos, tábanos, moscas y garrapatas. 7 horas de probada eficacia en una cómoda loción con pulverizador o en formato gel para caballos inquietos o zonas sensibles con envase ecológico. Efecto repelente al 100% y con adherencia óptima de sus ingredientes activos incluso cuando el caballo suda. Power Phaser de Leovet, el repelente más eficaz en la lucha contra todo tipo de insectos. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.